Tres personas conocían el mayor secreto en la historia del cine. El director se lo susurró al actor principal minutos antes de que las cámaras empezaran a rodar. El villano, él estaba leyendo un guión falso. Y en algún lugar de Londres, dos estrellas llegaron tambaleándose al set después de haber estado de fiesta toda la noche con los Rolling Stones, todavía acelerados por algo llamado Tunisian Death Drink. Esto es El Imperio Contraataca, la secuela que debería haber colapsado bajo demandas, muertes, ruina financiera y críticos que la odiaron absolutamente. En cambio, se convirtió en la mejor película jamás hecha. Aquí tienes 30 datos curiosos sobre El Imperio Contraataca, y créeme, son más extraños que cualquier cosa que Yoda haya dicho. Ah, y quédate hasta el final. Tenemos un dato extra que casi mata a la mayor estrella de la película. No vas a querer perderte ese. Déjame un comentario y cuéntame, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esto? ¿Estás viendo desde los páramos helados de Hoth? ¿O tal vez un lugar un poco más cálido, como Tatooine? Hágamelo saber. Muy bien, vamos a entrar en materia. Hecho 1. Solo 3 personas en la Tierra sabían que Darth Vader era el padre de Luke. George Lucas mantuvo el giro tan en secreto que incluso a David Prowse, el hombre dentro del traje de Vader, le dieron una línea completamente falsa para leer durante el rodaje. Mientras las cámaras grababan, Prowse dijo, Obi-Wan mató a tu padre. Mark Hamill, a quien apartaron solo unos momentos antes, conocía la verdad. El director Irving Kershner le susurró, yo sé esto. George lo sabe. Y ahora tú eres la tercera persona que lo sabe. Si se filtra, sabremos que fuiste tú. En el estreno, Harrison Ford se inclinó hacia Hamill durante la gran revelación y le susurró, oye chico, oh, nunca me dijiste eso. El secreto funcionó, y el cine nunca volvió a ser el mismo. Dato 2. Harrison Ford nunca improvisó. Lo sé, esa es la leyenda, pero esto es lo que realmente sucedió. El guión original hacía que Han respondiera al te amo de Leia con solo recuerda eso porque volveré. A Ford le disgustaba. Le dijo a Kirshner, este personaje nunca se ha comportado de manera tan abiertamente emocional antes. Quieres que tus tipos duros sean tipos duros hasta el final. Sé que trabajaron juntos antes de la toma. George Lucas se puso completamente furioso, convencido de que provocaría una risa desagradable en el público. Filmaron 2 versiones por si acaso. Las proyecciones de prueba demostraron que Lucas estaba espectacularmente equivocado. Lo sé, me quedé. Hoy en día es una de las frases más emblemáticas de la historia del cine y casi no existía. Hecho 3. Carrie Fisher y Harrison Ford estuvieron de fiesta toda la noche con los Rolling Stones y luego aparecieron en el set. Todavía lo siento. Durante la producción, Fisher estaba alquilando la casa de Eric Idle, de Monty Python. Una noche, Idle regresó de Túnez con Mick Jagger, Keith Richards y toda la banda que estaban grabando a 2 cuadras de allí. Idle trajo una bebida misteriosa que llamó bebida mortal tunecina, una mezcla que supuestamente se les daba a los extras para que trabajaran más tiempo. Fisher llamó a Ford, ven aquí, esto es ridículo. Se quedaron despiertos toda la noche, nunca durmieron. A la mañana siguiente, filmaron la escena de la llegada a Ciudad Nube, todavía feliz, todavía vibrando. Fisher dijo más tarde, realmente no sonreímos mucho en la película, pero ahí estamos sonriendo. Eric Idle sigue orgulloso hasta el día de hoy. Hecho 4. La cámara de congelación de carbono no solo fue un infierno para Han Solo, fue un infierno para todos. El set recibió el apodo de la jungla sudorosa porque el calor extremo y el vapor enfermaban físicamente a la tripulación. Pero el verdadero drama, Carrie Fisher estaba furiosa. Harrison Ford seguía reescribiendo los diálogos con Kirshner a sus espaldas y ella se enteró justo antes de filmar. Cuando Ford llegó al set, Fisher le gritó, hablas con Harrison sobre los cambios, pero siempre siento que lo haces a mis espaldas. Se negaron a hablarse por el resto del día. La tensión era tan densa que se podía cortar con un sable de luz. Al director Kirshner le encantó en secreto. Más tarde admitió, los celos profesionales son muy saludables. Hecho 5. David Prowse predijo accidentalmente Yo soy tu padre 2 años antes de que se estrenara la película, por pura suerte. En 1978, Prowse dio una entrevista al San Francisco Examiner, donde divagó. Darth Vader y Luke Skywalker están enfrascados en un duelo de sables de luz a vida o muerte, cuando Luke descubre que Darth es de hecho su padre perdido hace mucho tiempo. Aquí viene la parte increíble. El guión ni siquiera existía todavía. El primer borrador de Lee Brackett, escrito ese mismo año, no tenía ese giro. George Lucas no lo había concebido.
Bruce era conocido por hablar sin parar con los fans y hacer conjeturas descabelladas. Por casualidad, se topó con el mayor giro argumental de la historia del cine. Hecho 6. Un artista de efectos visuales escondió una papa en el campo de asteroides como broma y apareció en la película final. Durante la caótica producción del asteroide Chase ILM, el artista Ken Ralston bromeó diciendo que sus modelos de poliestireno parecían patatas. En un momento de brillantez agotada, en realidad pegó una papa real y, según se dice, un zapato en el equipo de filmación como una broma. La filmó contra una pantalla azul y de alguna manera pasó como un asteroide. No todos son papas, la mayoría son modelos reales, pero la papa en el espacio es un huevo de Pascua verificado. Ralston dijo después, no solo es gracioso, sino que te hace pensar en la manera más rápida y barata de hacer esto. Desde entonces, los fans más observadores han estado buscándola. Hecho 7. Un espejo se rompió segundos antes de que Mark Hamill entrara al tanque de Bacta y casi lo mata. Justo antes de filmar la escena de recuperación de Luke, un gran espejo montado sobre el tanque se rompió sin previo aviso. Fragmentos de vidrio cayeron al agua como dagas. El director Irving Kershner dijo más tarde, si Mark hubiera estado en el tanque en ese momento, no sé si habría sobrevivido. Vaciaron el tanque. Hawk limpió los vidrios, lo volvió a llenar y de todas formas grabaron la escena. Hamill se metió sabiendo que acababa de esquivar la muerte por segundos. La escena se mantuvo en la película. Nadie que la vio tenía idea de lo cerca que estuvieron de perder a Luke Skywalker para siempre. Hecho 8. Mark Hamill cayó de una cornisa de 12 metros durante el duelo con Vader y milagrosamente sobrevivió. Hamill estaba suspendido a 10 metros sobre un montón de colchones, haciendo sus propias acrobacias. En un momento, accidentalmente, resbaló de una cornisa de 23 centímetros de ancho que estaba a 12 metros de altura. Cayó. El tiempo pareció ir más lento, pero Hamill logró rodar al impactar, evitando una lesión catastrófica. La producción se detuvo en un terror absoluto. El equipo pensó que acababan de ver morir a su actor principal. Hamill se levantó, magullado, pero vivo. Se reanudó el rodaje. ¿Las aseguradoras? Después de eso se negaron a permitirle realizar más caídas de 15 pies. Pero el daño ya estaba hecho. El compromiso de Hamill con el papel ya era legendario. Hecho 9. Las imágenes de Luke cayendo al reactor fueron destruidas durante el procesamiento, lo que obligó a filmar todo nuevamente. Después de semanas de filmación meticulosa, el equipo envió la película a revelar. Regresó dañado, arruinado, inutilizable. Tuvieron que volver a filmar por completo la caída de Luke al reactor a principios de agosto, lo que sumó 8 semanas a la ya sobrecargada secuencia de confrontación con Vader. George Lucas estaba furioso. El presupuesto se estaba disparando, pero no había otra opción. La volvieron a filmar. La escena que ves en la película, esa es la segunda toma. La caída original se perdió para siempre, destruida en algún laboratorio de revelado y nunca será vista. Hecho 10. La novelización arruinó Yo soy tu padre, un mes entero antes de que saliera la película. Donald F. La adaptación del libro de Anne Glut se estrenó en abril de 1980, un mes antes del estreno de la película el 21 de mayo. La gran revelación estuvo allí mismo, en la página para cualquiera que lo compró. Miles de fanáticos se spoilearon accidentalmente mientras esperaban desesperadamente la película. Algunos pensaron que fue un error, otros debatieron si era real. Pero cuando finalmente se sentaron en el cine y escucharon a Vader decir esas palabras, el shock ya había desaparecido. El libro había superado a la película. El secreto había sido descubierto. ¿El giro? Ya está arruinado para cualquiera que lea más adelante. Hecho 11. Harrison Ford recorrió las últimas 23 millas hasta Noruega, marcadas por snowplow. Ford ni siquiera estaba programado para filmar en la brutal ubicación de Fens en Noruega, pero enormes retrasos en la producción obligaron a los productores a llevarlo allí con solo unas horas de aviso. Voló, aterrizó y descubrió que el último tramo del viaje era completamente intransitable en coche. ¿La solución? Una máquina quitanieves. Ford cruzó 23 millas de ventisca para llegar a tiempo, mientras parte del equipo sufrió congelación. Los primeros planos de Mark Hamill se filmaron frente a su hotel porque el clima era letal para alejarse. Hecho 12. Kirshner le aseguró a Mark Hamill que la serpiente era inofensiva. Luego lo mordió varias veces. Durante las escenas del pantano de Dagobah hay un momento en el que Luke saca una serpiente de su casa X-Wing.
El director Kirshner le dijo a Hamill que era completamente seguro. No te preocupes, dijo. No morderá. La serpiente mordió a Hamill varias veces. En la mano. Durante el rodaje. Hamill luego contó la historia con una mezcla de frustración y humor negro, la tranquilidad de Kirshner y algo completamente equivocado. Y la serpiente en realidad no era inofensiva, pero la toma se quedó en la película. Luke tira de la serpiente muerde a Luke y nadie que lo viera supo que era real. Hecho 13. La legendaria guionista Lee Brackett murió el mismo día en que entregó su primer borrador. El 18 de marzo de 1978, Brackett entregó su guión a George Lucas y luego murió. Lucas lo leyó y lo odió, diciendo que no se parecía en nada a lo que había imaginado, pero Brackett ya no estaba. No habría reescrituras, ni segundos borradores, ni colaboración. Lucas tuvo que empezar completamente de cero, reescribiendo todo el guión él mismo, mientras se encargaba de la preproducción de En busca del arca perdida. Finalmente, incorporó a Larry Kasdan para salvar los diálogos. Pero la muerte de Brackett arrojó una sombra sobre toda la producción. Saber que la mujer que inició el imperio nunca llegó a verlo terminado. Hecho 14. George Lucas financió la película pidiendo dinero prestado, la única cosa que su padre le dijo que nunca hiciera. Lucas apostó $33 millones de su propio dinero en el imperio, la mitad de ellos prestados por bancos. Fue exactamente lo opuesto al consejo de toda la vida de su padre. Cuando el rodaje en Noruega se retrasó meses en lugar de semanas y la división de entretenimiento de Bank of America de repente se retiró a mitad de la producción, Lucas tuvo que suplicar a un segundo banco por financiación de emergencia. Estaba a días de la ruina financiera. Si el imperio fracasaba, Lucas lo perdería todo, pero no fracasó. Se convirtió en la película más taquillera de 1980 y Lucas recuperó su inversión en 3 meses. Hecho 15. El director de la segunda unidad se desplomó y murió en el set por meningitis. John Barry, un miembro clave del equipo de producción, se desplomó repentinamente durante el rodaje. Murió de meningitis. La tripulación estaba en shock. George Lucas, desesperado y afligido, agarró a Harley Coakless, quien solo estaba visitando a Frank Oz en el set, y le ofreció el trabajo en ese mismo momento. Coakless había trabajado en The Muppet Show, no tenía ninguna experiencia en Star Wars, pero Lucas necesitaba a alguien de inmediato. Coakless aceptó. La producción siguió adelante. La muerte de Barry fue una tragedia. El equipo llevó ese dolor durante el resto del rodaje, pero terminaron la película para él. Hecho 16. El sindicato de directores multó a Lucas con $250,000 y él abandonó Hollywood. El sindicato de directores, el sindicato de guionistas y la MPA multaron colectivamente a Lucas y Lucasfilm con más de $250,000 porque el texto inicial no incluía un crédito de director al comienzo. Los gremios amenazaron con retirar la película de los cines. Persiguieron personalmente al director Irving Kershner. Lucas pagó las multas él mismo para proteger a Kershner y luego abandonó furioso los 3 gremios. Había terminado. Se convirtió en un verdadero cineasta independiente, libre del control de Hollywood. Los gremios pensaron que lo estaban castigando. En cambio, lo liberaron y Star Wars permaneció independiente para siempre. Hecho 17. Un incendio destruyó el set de El Resplandor y casi acaba con El Imperio Contraataca. En enero del 79, antes de rodar El Imperio Contraataca, un gran incendio destruyó el plató 3 de Elstree, donde Kubrick filmaba El Resplandor. El fuego consumió el espacio reservado para la secuela de Star Wars, obligando a una construcción de emergencia. El presupuesto se disparó. Ahora, lo que comenzó como una película de $8 millones se infló a 30,5 millones, casi un 400% por encima de lo estimado. George Lucas vio cómo su colchón financiero se evaporaba entre humo y llamas. El Resplandor sobrevivió. El Imperio Contraataca sobrevivió, pero fue por poco. Demasiado cerca. Hecho 18. Frank Oz accidentalmente rompió la cabeza de Yoda durante la construcción, la mañana en que comenzó el rodaje. Probando el títere en agosto del 79, Frank Oz jugaba con la cabeza de Yoda y se rompió. Tenían horas para arreglarlo. El equipo trabajó toda la noche, reparando el daño justo para el rodaje. Stuart Freeborn, su diseñador, basó el rostro en sus rasgos arrugados y los ojos de Albert Einstein para darle sabiduría. Si esa grieta no se hubiera arreglado a tiempo, uno de los personajes más queridos del cine podría haber lucido completamente diferente.
O peor aún, nunca existió en absoluto. Hechos 19. Kirchner hizo que Mark Hamill se golpeara la cabeza 16 veces en la cabaña de Yoda. Hay un momento en las escenas de Dagobah donde Luke se levanta y se golpea la cabeza contra el techo de la pequeña cabaña de Yoda. Es un chiste rápido, un momento descartable. Pero Kirchner hizo que Hamill lo hiciera 16 veces. 16 tomas golpeándose la cabeza contra el set. Al final, el cráneo de Hamill realmente palpitaba de dolor. Más tarde bromeó diciendo que el dolor era muy, muy real, pero Kirchner consiguió la toma que quería, y el momento en que Luke se golpea la cabeza quedó en la película. 16 tomas conmocionantes para un chiste de 2 segundos. Eso es hacer cine. Hecho 20. George Lucas reescribió las escenas de Dagobah de Luke en el set para ahorrar tiempo. Cuando Lucas regresó al set el 15 de julio, se horrorizó al ver lo atrasados que estaban con el cronograma. El dinero se estaba desangrando, el tiempo se estaba acabando. Así que Lucas tomó el guión y empezó a recortar. Reescribió y recortó las secuencias de entrenamiento de Luke en Dagobah en el momento, eliminando o comprimiendo escenas. Así podrían filmarse en poco más de 2 semanas en lugar del mes planeado. Fue una edición brutal e improvisada, hecha en tiempo real, pero funcionó. Las escenas simplificadas de Dagobah ahora son algunas de las más icónicas de toda la saga. A veces, la creatividad nace de la pura desesperación. Hecho 21. En serio consideraron usar un mono disfrazado de Yoda. Antes de que se creara la marioneta, la producción exploró todas las opciones para dar vida a Yoda. Una idea, vestir a un mono entrenado con un diminuto disfraz y máscara de Yoda. De hecho, grabaron material de prueba, pero fue un desastre absoluto. El mono no cooperaba. El disfraz se veía ridículo. Era demasiado poco práctico, demasiado absurdo, demasiado tonto, incluso para Star Wars. Así que lo descartaron y optaron por la marioneta, lo que llevó a uno de los mayores logros de personaje en la historia del cine. Pero por un breve y extraño momento, Yoda casi fue un mono. Y esa línea de tiempo alternativa es aterradora. Hecho 22. George Lucas intentó conseguir una nominación al Oscar para Frank Oz y la Academia la rechazó. Lucas quedó tan impresionado por la actuación de Frank Oz como Yoda que gastó miles de dólares en una campaña de los premios de la Academia para que Oz fuera nominado como mejor actor de reparto. ¿La respuesta de la Academia? Los títeres no son un arte. Lucas estaba furioso. Él respondió al fuego. Actuar es actuar, ya sea un actor humano, un personaje generado por computadora o una marioneta. La mayoría de la gente piensa que Yoda es real. Oz es porque él representa la máxima expresión del arte de los títeres. La nominación nunca sucedió, la Academia se negó, pero Yoda se volvió más icónico que la mayoría de las actuaciones ganadoras del Oscar. Entonces, ¿quién ganó realmente esa pelea? Hecho 23. La línea original del guión de la congelación en carbonita habría arruinado por completo Star Wars. Lawrence Kasdan escribió, "Te amo, no pude decírtelo antes, pero es verdad". Seguido por la respuesta de Han, "Solo recuerda eso, porque volveré". Esa línea mataba todo el suspenso. Le decía al público que Han definitivamente iba a sobrevivir. No había ningún riesgo, sin tensión, sin apuestas. Cuando Ford y Kirchner la cambiaron por "lo sé", Lucas estaba convencido de que sería un fracaso. Pensó que el público se reiría en el momento equivocado. Grabaron 2 versiones, por si acaso. Al público de prueba le encantó la nueva línea. Lucas admitió que estaba equivocado. "Regresaré" habría destruido el momento. Nafak, 24 años. George Lucas le dijo a Mark Hamill que si él moría, Luke sería reemplazado, no un nuevo actor. Cuando desarrollaba Empire en agosto de 1977, Lucas le contó a Hamill sobre sus planes para la trilogía. También mencionó casualmente que si Hamill hubiera muerto en su accidente automovilístico de 1977, que le destrozó la cara, el personaje de Luke Skywalker habría sido reemplazado por completo por un personaje diferente. No lo reescribieron con otro actor, simplemente se fue, reemplazado por completo. Hamill procesó esta información en un silencio atónito. Fue un frío recordatorio de que en el universo de Lucas, la historia importaba más que cualquier actor. Incluso el héroe. Incluso Lucas. Hecho 25. Los críticos despreciaron absolutamente Empire cuando salió por primera vez.
Una vez, Vincent Canby del New York Times lo calificó de tonto y aburrido, comparándolo con leer la mitad de un cómic. Judith Martin, del Washington Post, escribió: "El Imperio contraataca no tiene estructura argumental, ni estudios de personajes, ni argumentos emocionales o filosóficos que plantear en Los Ángeles". Según una encuesta de finales de 1981 del Times, Ordinary People apareció en las 10 listas de los mejores 42 críticos. ¿Imperio? Solo 24. La respuesta crítica fue sorprendentemente mixta, incluso hostil. Empire fue descartado como un intento de recaudar fondos sin alma, una secuela decepcionante y una decepción. Los críticos estaban espectacular y vergonzosamente equivocados. Dato 26. Empire recaudó 400 millones globalmente, con entradas a solo 2.69. Pese a las duras críticas y la división, Empire fue la más taquillera de 1980. Gana unos 401,5 millones de dólares a nivel mundial, cerca de 1.500 millones a valor actual. Para ponerlo en perspectiva, esto fue antes de IMAX, los asientos premium o el cine para eventos. Precio medio del billete, $269. Salas de cine de una sola pantalla, sin publicidad en internet. La película aplastó a su competencia. De 9 a 5. Locos de remate. ¿Dónde está el piloto? Lucas recuperó su inversión de $33 millones en solo 3 meses y repartió casi 5 millones en bonificaciones para empleados. El impacto cultural era imparable. Los críticos la odiaron, el público la adoraba. Hecho 27. Los fans estaban absolutamente furiosos por el final en suspenso. La reacción del público estaba profundamente dividida. Fans furiosos escribieron a Starlog exigiendo que Han fuera asesinado o rescatado antes del final. Otro tildó la obra de Lucas de más racista y sexista que la anterior. Otros escribieron: "Me siento culpable por no gustarme tanto como debería". El final pareció una traición narrativa. Han congelado en carbonita, sin resolución. Esperé 3 años para obtener respuestas. Era algo inaudito. Los fanáticos estaban furiosos, pero esa rabia se convirtió en obsesión. Esa obsesión se convirtió en leyenda. El final de suspenso funcionó, simplemente tomó tiempo. Hecho 28. El Imperio ahora es votada como la mejor película jamás hecha, pero comenzó siendo una decepción. Hoy en día, El Imperio suele ocupar el primer lugar en las encuestas de los fanáticos. La encuesta de Business Insider, con 250,000 votantes, la calificó como la mejor película de todos los tiempos. Se considera la mejor película de Star Wars jamás hecha. Luego aparece en la lista de las 1001 películas que debes ver antes de morir. El viaje desde una tonta decepción hasta la mayor secuela de la historia del cine tomó casi una década. Los críticos que lo criticaron ahora pretenden que siempre lo amaron. Reseña original del Washington Post. Ahora se enseña en las escuelas de cine como una clase magistral sobre mala crítica. El tiempo demostró que todos estaban equivocados. Hecho 29. Deep Roy caminó de rodillas con un disfraz de Yoda para tomas panorámicas. Para las tomas distantes, donde era necesario ver a Yoda caminando o moviéndose a través del encuadre, la producción no pudo utilizar la marioneta de primer plano. La solución, el actor Deep Roy, que más tarde interpretaría a todos los Oompa Loompas en Charlie y la fábrica de chocolate, vestía un disfraz completo de Yoda y caminaba de rodillas para mantener la pequeña altura del personaje. Es un pequeño detalle, un truco de fondo, pero vendió la ilusión. Yoda parecía real porque cada ángulo, cada distancia, cada movimiento estaban cuidadosamente diseñados. Incluso cuando no se podía ver su rostro, Yoda estaba allí, vivo, tangible. Hecho 30. Mark Hamill no pudo escuchar a Frank Oz durante toda la presentación, así que representó sus escenas en silencio. Frank Oz controlaba a Yoda desde debajo del marco de acero colocado en Dagobah, pero Hamill no podía oírlo hablar. El conjunto era demasiado grueso y la insonorización demasiado buena. Probaron con auriculares, pero la señal no era confiable y se cortaba constantemente. Entonces, el equipo instaló un sistema de altavoces para que Hamill pudiera ensayar y conseguir el ritmo perfecto. Pero durante el rodaje real, Hamill representó todo su arco emocional con Yoda. El entrenamiento, la sabiduría, las dudas, hasta el silencio completo. Sin voz, sin guía, solo músculo, memoria y fe. Y de alguna manera funcionó. Yoda se sintió vivo. Luke se sintió perdido. La magia era real. Dato extra, David Prowse filtró detalles de la trama 9 veces durante la producción. Así que le dieron un guión falso. Harrison Ford tenía una fuga. Carrie Fisher tuvo una fuga. David Prowse, 9.
9 veces distintas. Él reveló detalles de la historia a fans, reporteros o a cualquiera que quisiera escuchar. George Lucas tuvo suficiente. Durante la filmación de la escena de Yo soy tu padre, a Prowse le dieron una línea completamente diferente para leer: Obi-Wan mató a tu padre. Solo 3 personas sabían la verdad: Lucas, Kirshner y Mark Hamill, a quien se lo dijeron momentos antes de filmar. Prowse no se enteró de la línea real hasta el estreno, cuando la voz de Vader resonó en el cine: No, yo soy tu padre. Prowse se quedó allí, atónito. Le habían mentido y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Empezó como un desastre, una apuesta financiera, una producción plagada de muertes, multas, congelaciones, giros secretos encorvados y un elenco de fiesta que aún seguía eufórico por la bebida mortal tunecina. Los críticos la odiaron, los fans estaban furiosos. El final dejó a todos en suspenso. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, ese desastre se convirtió en la mejor secuela jamás hecha. Si te interesan los secretos extraños del cine, la caótica historia de Hollywood y las verdades raras que se esconden detrás de tus películas favoritas, dale al botón de suscribirte. Tenemos mucho más de dónde vino esto. Y en serio, deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? Veamos hasta dónde en la galaxia llega este video. Gracias por vernos. Que la fuerza te acompañe.